En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les bendiga, hermanos. Hoy vamos a continuar sobre el estudio de los resúmenes que encontramos en los 4 evangelios sobre la labor misionera y evangelística de nuestro Señor y Salvador. En todos esos resúmenes vamos aprendiendo ciertos principios de cómo hacer nosotros, como pastores que somos, evangelistas y maestros, cómo hacer esa labor evangelística que nosotros sabemos que es la labor, el ministerio principal, primario, que Cristo le encomendó a la iglesia, a todos nosotros. Hoy vamos a ver un resumen que se encuentra en Marcos, capítulo 1, verso 35 al 39. Dice así el relato bíblico de Marcos: Jesús, levantándose de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Entonces le buscó uno de sus discípulos llamado Simón, y los que con él estaban. Entonces fueron ya varios discípulos. Y hallándole le dijeron: todas las personas te buscan. Y él les dijo: vamos a los lugares vecinos, porque para esto he venido, porque tengo que predicar ahí también. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Aquí tenemos el tercer resumen que hemos estado estudiando. Aquí se enfatiza, como en el resumen anterior, la oración. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Lo más destacado, amados hermanos, a mi criterio, y no solamente a mi criterio, pues los estudiosos serios de la Biblia dicen que lo que más destacaba de la vida y del ministerio de Jesucristo era la vida de continua oración, de continua comunión que Jesús tenía con su Padre Celestial. Eso demuestra una enorme, pero enorme, total dependencia de su Padre. Él dijo en una ocasión que él no podía hablar nada si no lo oía primeramente de su Padre Celestial, y lo repetía. Y que no podía hacer absolutamente nada si no lo veía hacer primeramente al Padre. Con estas frases y palabras, él está diciendo que todo su trabajo en la obra era un trabajo que dependía de la dirección, sabiduría y voluntad de su Padre. Nada podía hacer. Nosotros, los que predicamos y trabajamos en la obra, solemos decir: yo tengo planes, yo pienso esto, yo pienso lo otro. Pero Jesús no podía hacer eso. Él había venido a hacer la voluntad de su Padre en todo. No podía decir nada si primeramente no lo oía de su Padre. No podía hacer nada si no lo aprobaba el Padre.
una dependencia. Por eso vemos sus horas, largas horas de oración. Pasaba mucho tiempo orando. Los evangelios dicen que era ya costumbre de él levantarse muy, pero muy de mañana. Aún estaba oscuro. A lo mejor el Señor se levantaba a las 3:30 de la mañana a orar. Y oraba mucho. Él había aprendido a lo largo de su vida, había aprendido el arte y la ciencia de la oración. Y cuando iba a evangelizar, cuando se iba a trasladar de una ciudad a otra, de un pueblo a otro, él incrementaba su oración, porque tenía que poner todo su trabajo, su labor en el otro pueblo, en la otra ciudad. Y le pedía al Señor que le diera sabiduría, fortaleza y poder espiritual y lo guiara para poder hacer una labor evangelística en la otra ciudad, en el otro pueblo, en la aldea. Él decía que la gente le buscaba y el Señor les dijo: vamos a los otros lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Así que lo vemos orando. Por ejemplo, si nosotros vamos a planificar una campaña, esta campaña tendrá éxito solo si oramos. Por eso me gusta la estrategia que utilizan ciertos pastores que se organizan para hacer una campaña evangelística en un determinado lugar. Hacen una labor evangelística previa, pero sobre todo esta actividad de la oración. Entonces las iglesias que están organizando esta campaña evangelística incrementan la oración, horas y horas de oración, levantándose muy de madrugada, acostándose también muy tarde y haciendo vigilias. Las iglesias hacen vigilias de oración toda la noche, clamando para que esa campaña que están organizando sea una campaña que lleve mucho fruto, que la gente se convierta. Eso es lo que hacía Jesús. Por eso aquí dice: vayamos. Había pasado orando el Señor aquí varias horas y ya había recibido la guianza del Espíritu Santo de no quedarse ya más allí. Te buscan, quieren que les prediques, que te está aquí. Vayamos a otros lugares vecinos, porque para eso yo he venido, no para quedarme solamente aquí. Y él había previamente orado para pedir la dirección del Señor. Y yo pienso, amado pastor, evangelista, consiervo de Dios, yo pienso que mucho de lo raquítico del fruto de nuestro ministerio, la falta de poder, de sabiduría y de dirección, porque ciertamente, hermanos, si somos sinceros, debemos de reconocer que hacemos muchas cosas, pero no tenemos fruto, logros en la mayoría de las actividades nuestras. Y ahí es donde nosotros tenemos que reflexionar y preguntarnos: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? A veces invertimos grandes cantidades de dinero, recursos económicos, esfuerzos físicos, sacrificios, y no obtenemos el fruto que esperábamos. Quizás nos conviene ver cómo Cristo trabajaba, cómo el Señor oraba, cómo incrementaba la oración y cómo le pedía al Padre la dirección.
Él no se movía de un lugar a otro así como así. Él era guiado, dirigido por el Espíritu Santo. Lo mismo los apóstoles en el libro de los Hechos. Pasaban en ayuno, en oración, y el Señor los guiaba. Les decía, no vayan todavía a ese lugar, no vayan allá, vayan acá. Y el Señor los iba guiando en los lugares donde Dios quería que se predicara el Evangelio del Reino y se fundaran iglesias. Entonces tenemos que regresar a lo sencillo, a lo básico, a los fundamentos. Aquí encontramos el gran fundamento de la oración, porque orando, la oración implica que estamos consultando, que le estamos preguntando al dueño de la obra, como Cristo dijo, rogad al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Así que estamos rogando al dueño de la mies. Conviene hacer esto, Señor, conviene hacer esto otro, y incrementar la oración. Y por eso dice que predicaba en la sinagoga de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Esta expresión de echar fuera demonios, ahora siempre hay manifestaciones de demonios. Y la Biblia es bien clara, doctrinalmente hablando, no solamente en el libro histórico, en los libros históricos de los evangelios y del libro de los Hechos, sino en las epístolas, que algunos teólogos dicen que estas epístolas contienen la mayoría de las doctrinas y explicación de estas doctrinas. Pues ahí se dice que tenemos una lucha, no con personas, no contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra poderes celestiales, malicias espirituales en las regiones celestes. Así que en el libro de Efesios capítulo 6, verso 10, se habla precisamente de la lucha que nosotros tenemos contra el diablo. Y la labor evangelística de Cristo manifestaba el poder contra el diablo. En casi todo lugar que llegaba, habían demonios que no resistían el poder del Espíritu Santo que posaba sobre Jesucristo, y los demonios se rebelaban, se manifestaban, decían, ¿qué tenemos contra ti? Tú eres el Hijo de Dios, vienes a atormentarnos antes de tiempo, y caían de rodillas. Y el Señor manifestaba el poder del reino, echando fuera demonios. Así también nosotros debemos de manifestar el poder de Dios en la obra evangelística. Sé que predicar el evangelio, enseñar, aclarar la obra redentora de Jesucristo que realizó en la cruz es la principal parte del mensaje de Dios al mundo. Pero mientras predicamos, el demonio no está ausente ni indiferente ante la actividad evangelística de la iglesia. Los demonios se opondrán, buscarán formas en que la iglesia fracase en anunciar y cumplir la labor evangelística que nos encomendó el Señor. Y allí la lucha contra, no personas, sino contra principados y contra potestades. Muchos evangelistas, misioneros, han escrito libros donde ellos cuentan sus experiencias y cuentan testimonios que hablan de la lucha que han tenido con los demonios, contra los principados y potestades, contra las malicias espirituales en regiones celestes, contra los poderes del maligno.
Y aquí vemos que la labor evangelística de Cristo era una labor donde Jesús manifestaba su poder echando fuera demonios. Los demonios se manifestaban. Y a lo largo, amados hermanos, de la historia de la iglesia y de la evangelización del mundo, misioneros, evangelistas, pastores cuentan sus experiencias de cómo se han enfrentado cara a cara con los poderes del maligno. Y aquí encontramos a Jesús echando fuera demonios. La gente decía al principio, ¿y qué nueva doctrina es esta que hasta manda a los demonios que salgan y los demonios le obedecen? Esta nueva revelación del poder del reino de los cielos ha sido revelada a la iglesia. Y no se nos olvide, amados hermanos, que la gran comisión se basa precisamente en que Cristo ha recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Y que ese poder que Cristo ha recibido, el Señor lo ha delegado a su iglesia, a la totalidad de la iglesia. Porque la labor evangelística no es una labor selectiva en el sentido de que solamente unos poquitos deben de hacerlo, sino que toda la iglesia, usted hermana, usted hermano que me está escuchando, todo cristiano debe de hablar de Cristo, presentar a Cristo a las demás personas. Entonces es una labor que la iglesia tiene que cumplir. Se nos ha dado la autoridad, se nos ha dado autoridad legal. Cristo dice, yo por causa de mi obediencia y mi sujeción al Padre y porque me humillé hasta lo sumo, y morí en la cruz para redimirlos, yo fui resucitado por el poder de Dios y sentado a la diestra del poder de Dios, y se me ha concedido autoridad legal. Dios le dijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces a Cristo se le ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y esa autoridad ha sido delegada a cada miembro de la iglesia, al liderazgo de la iglesia, a los ministerios de la iglesia. A cada hermano se le ha concedido que sea templo y morada del Espíritu Santo, y que nosotros estemos llenos, porque dice, no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, mas sed llenos del Espíritu Santo. Entonces, estos son requisitos individuales que todo creyente, absolutamente todo creyente sin excepción, debe de tener para poder siempre estar disponible, dispuesto a dar testimonio de Cristo. Vemos en Cristo una vida de dependencia en Dios, una vida de oración, una vida donde el Señor en su oración consultaba continuamente al Padre. Él nada hacía por sí mismo. Lo que hacía era porque el Padre le decía, tú harás esto, esto, esto y esto otro. Y se lo decía cuando Jesús estaba de rodillas, orando, platicando, consultando, inquiriendo de su Padre Celestial, porque Él había venido precisamente para hacer la voluntad de su Padre que está en los cielos. Y Él nunca se equivocó respecto a los lugares donde tenía que ir y lo que tenía que hacer respecto a su labor misionera. Él nunca se equivocó. ¿Y por qué no se equivocó y nosotros sí nos equivocamos? Es porque Cristo pasaba horas y horas de rodillas preguntándole al Padre, consultando con Dios, pidiéndole la guianza y la sabiduría necesarias
para hacer la voluntad del Padre Celestial. Aquí pues, amados hermanos, consiervos del Evangelio, encontramos nosotros uno de los fundamentos más poderosos es la oración. Tenemos que aprender a depender del Señor. A veces nosotros los que pastoreamos, tan ocupados estamos en un montón de cosas que lo que descuidamos es estar con Dios. Descuidamos la oración, queremos hacer la obra de Dios sin orar, sin depender del Padre, y por eso los resultados son muy débiles, muy raquíticos. A veces no llevamos absolutamente nada de fruto. Aquí tenemos que entender que Jesús oraba, pedía al Padre la dirección y entonces Él decía, tengo que predicar el Evangelio en diferentes lugares porque para esto he venido y para esto he sido enviado. Hagamos esto, hermanos, oremos más. Todo creyente debe de orar más y más y más y más. Y entonces veremos el poder de Dios en nuestras vidas y que todo lo que hacemos es prosperado por el Padre. Dios le bendiga y Dios le guarde. Hasta mañana. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.